El proceso de eutanasia en cualquier animal y especialmente en un gato suele ser algo que os genera muchísimas preguntas. Queréis saber cómo hacemos dormir a vuestro gato, qué producto utilizamos, si el animal sufre o no sufre, si es bueno o no es bueno que vosotros estéis presentes en el momento de eutanasiar al gato, etcétera, etcétera. Por eso en este vídeo os voy a explicar paso a paso cómo se practica este acto veterinario y mi punto de vista más personal sobre ciertos aspectos que me habéis comentado también, como os he dicho. ¿De acuerdo? Pues no me enrollo más y aquí os lo cuento. Sin duda alguna, la decisión de eutanasiar a vuestro gato va a ser una de las más difíciles que jamás tengáis que tomar. Siempre, ya os digo, asesorados por vuestro veterinario. Mi consejo siempre es que no os carguéis vosotros de culpa. La culpa, honestamente, pienso en la mayoría de casos, cada caso también es un mundo, pero por lo general el proceso o el acto de eutanasiar se hace cuando ya no existe ninguna otra posible solución al problema que tiene el animal, ya sea por edad, por gravedad de la enfermedad, etcétera, etcétera. En cuanto al proceso en sí, el proceso en sí es muy sencillo, es muy fácil de hacer técnicamente. Utilizamos un producto, por lo general, el pentobarbital sódico, que se aplica a la dosis de 100 miligramos por kilo y lo aplicamos por vía intravenosa en una de las patitas delanteras del gato. Se pone la palomilla y por ahí se va aplicando el producto. Este producto lo que hace es que el gato se duerma muy profundamente y que el producto a esa dosis tan elevada, en definitiva, cuando el animal ya está profundamente dormido, detiene su corazón. Por lo tanto, os tengo que decir que la muerte que va a padecer vuestro animal cuando se le eutanasia es una muerte que debéis saber que no es una muerte dolorosa, que es una muerte, por decirlo de alguna manera, si os sentís mejor así, una muerte dulce. Es cierto y es normal al mismo tiempo que una vez que se ha aplicado el producto, el animal, incluso habiendo ya dejado de latir su corazón, pues tenga algún tipo de espasmo o algún tipo de contracción, pero esto son reacciones químicas que se producen en el organismo ya incluso cuando el animal está muerto. No penséis que porque veáis algún tipo de temblor o algún tipo de agitación de alguna patita, el producto se ha aplicado mal o el animal está sufriendo y demás. Ya os digo, el proceso es muy sencillo, cualquier estudiante de veterinaria lo sabe hacer bien y yo no digo que alguna vez a alguien lo haga mal, porque todos nos podemos equivocar, pero ya os digo que es en el menor número de casos. Me preguntáis también, ¿es bueno estar con el gato en el momento que esto se hace? Mi respuesta es siempre la misma. Si tú te ves capacitado o capacitada de estar, siempre es más recomendable. Piensa que cualquier quirófano donde se aplica la eutanasia es un sitio frío, es un sitio distante, que lo practicamos personas a las cuales el gato no conoce. Y los gatos sabéis que de por sí son animales muy desconfiados, muy temerosos, que enseguida se ponen nerviosos. Y que vean a la enfermera o al veterinario con la bata, además que por más que quieras siempre conservas olores de haber estado previamente con otro animal, pues hacen que el gato pues se sienta especialmente mal. Por eso yo siempre digo, si lo puedes aguantar, porque va a ser un momento especialmente triste y duro, pues el gato se va a sentir mucho mejor si estás con él acompañándolo en ese momento. ¿Es posible hacer la eutanasia en casa? Hay compañeros que se desplazan al domicilio. Que lo hagáis vosotros, en absoluto os lo recomiendo, porque es fácil que cometáis cualquier tipo de error y además el medicamento que se utiliza nadie os lo va a vender, nadie en su sano juicio, y me parece además muy adecuado que no se os venda. Pero practicar la eutanasia en casa tiene la gran ventaja, ya os digo que es un proceso muy sencillo, de que el animal no hay que desplazarlo, si está enfermito pues no hay que moverlo de su cama, va a estar más tranquilo en un sitio que él ya conoce y definitivamente pues si conseguís o vuestro veterinario os da esa posibilidad, yo honestamente la aprovecharía. ¿Qué pasa con el gato después de dormirlo?
Pues por lo general, una vez que el animal ha fallecido, pues se ofrecen siempre dos posibilidades. Una, que se lo lleve el propietario bien a un cementerio animal o para incinerarlo y demás, o bien si nos lo dejan en la clínica, pues hay empresas que están contratadas con la gran mayoría, por no decir con todas las clínicas, que se van a hacer cargo del cadáver de vuestro gato. Esto pues tiene un pequeño coste, pero ya os digo, es muy económico. Llevarlo a un cementerio gatuno, pues de precios ya hay una disparidad en función del tipo de cementerio, de si se incinera o no se incinera, etcétera, etcétera. En este sentido es muy parecido a los entierros que se hace con los humanos. Y por último, para superar la muerte de un gato, pues yo no os puedo decir, porque cada persona tiene una forma distinta de afrontar un duelo. Sí que hicimos no hace mucho un vídeo que es perfectamente aplicable también en este caso, donde os explicaba cómo podéis superar la muerte de un perro. Donde leáis perro ponéis gato, porque es exactamente el mismo tipo de duelo, el mismo tipo de dolor, y los mismos consejos que doy en ese vídeo para los perros son perfectamente aplicables al mundo del gato. Pues nada más, lamento que sea un vídeo un poco tan triste y lastimoso, pero me lo habéis pedido y lo hemos tenido que hacer. Muchísimas gracias y nos vemos en los siguientes. Cuidaros mucho. Chao.